Para mí es una gran alegría poder predicar esta noche, además, sobre el tema de María, porque María Santísima me retornó a la Iglesia Católica. Cuando yo estaba en ese proceso de volver, una amiga de mucha oración me dijo: tú vas a predicar sobre la Virgen. La primera vez que estuve en una comunidad compartiendo una enseñanza fue sobre la Virgen. Y para mí es una gran alegría hoy volver a hacerlo, porque la deuda que yo tengo con María Santísima, después de 20 años de protestantismo, para haber regresado a casa por su brazo, por su mano, por su cariño, por su cuidado de mamá, es infinita. Esta noche vamos a tratar un tema que habla de María, habla de nuestro corazón, habla de Cristo y de la obra que Él quiere hacer en nosotros, muy apoyada en María Santísima. Hemos titulado esta predicación: Donde reina la Virgen, se sana el corazón, claves para transformar la herida materna. Para desarrollar esta predicación nos vamos a apoyar en el primer texto que escribe San Luis María Griñón de Montfort en su libro El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Este es un libro pequeño, pero de un valor inmenso. El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen fue escrito, o más bien, el santo terminó de escribirlo hacia 1715. Grábense esa fecha, 1715. Y estuvo oculto, diría yo, casi que perdido, durante cerca de 130 años, a causa de la persecución religiosa que se inició con la Revolución Francesa, pero después, guardado en un baúl, en un monasterio durante muchos años, hasta que en 1842 se descubrió. Entonces, el tratado, al cual se le perdieron algunas hojas, pero sigue siendo un material absolutamente precioso, salió a la luz y fue publicado, y desde entonces se ha convertido en un elemento de piedad mariana, pero sobre todo para hacer la consagración a Cristo por medio de María Santísima. La frase con la que San Luis María Griñón de Montfort empieza este libro es la siguiente: por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, y también por medio de ella debe reinar en el mundo. La voy a repetir. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, y también por medio de ella debe reinar en el mundo. Esta expresión nos lleva a dos ideas fuertes. La primera es que toda acción de María tiene una finalidad cristocéntrica. María fue creada para que Cristo naciera a través de ella y actúa en términos de Jesucristo, nunca para buscar protagonismo para sí misma. María busca que nosotros nos acerquemos a Cristo en cada una de sus manifestaciones, en cada uno de sus comportamientos en la Sagrada Escritura, en cada una de las advocaciones. Ella busca que nosotros conozcamos, amemos, sirvamos y demos la gloria a Cristo. Todo lo que ella hace es cristocéntrico. La segunda idea de esta expresión de San Luis María Griñón de Montfort habla de que María tiene una función misionera muy activa. Lo que ella busca es que el reinado de Jesucristo se establezca. Y como Dios es un Dios de vivos y no de muertos, María sigue actuando para que Cristo reine en todo, especialmente dentro de nosotros, en nuestro corazón. Así que es cristocéntrica y es misionera. Lo fue y lo sigue siendo. Esas mismas ideas fueron reforzadas por el Papa Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater, Madre del Redentor, donde hay 4 temas o 4 ideas más bien que yo quiero destacar. Juan Pablo nos dice allí, el Papa Juan Pablo, su santidad, el Santo Papa Juan Pablo II nos dice que María preparó la venida de Cristo, fue modelo para la iglesia primitiva y es ejemplo para cada uno de nosotros.
preparó la venida de Cristo, fue ejemplo, fue modelo para la iglesia primitiva y es también ejemplo de fe para nosotros. María siempre está unida a Jesús, nos dice el Papa. Estuvo con él en su primera venida y también lo estará cuando vuelva. Creo que con estas ideas nos queda entonces claridad de que si nos acercamos a María, nos estamos acercando realmente es a Cristo. Y eso debería motivarnos entonces a tenerla mucho más cercana, a crear una relación, un vínculo de confianza, filial, afectivo, de intimidad, creciente con la Virgen María. Sin embargo, me he encontrado con personas que aún siendo católicas y conociendo la doctrina de la Iglesia sobre la Virgen, tienen una distancia, una resistencia, a veces una indiferencia frente a los temas marianos, por ejemplo, frente a las prácticas de piedad, frente al rezo del Ángelus, del Santo Rosario, ¿ok? Y no se sabe por qué. Les facilita más la oración, les queda más fácil orar, por ejemplo, a el mismo Cristo. Cuando hablan con Jesucristo, o hablan al Espíritu Santo, a veces a Dios Padre. Les facilita de pronto la proximidad a una figura como la del Divino Niño. O hay gente que me dice el Santísimo y yo, el Santísimo y yo, ¿ok? Pero con la Virgen hay un distanciamiento que no logran expresar por qué. Son personas que sin llegar a rechazarla, sí toman distancia de la piedad mariana. Y la experiencia de coaching y de consejería me ha enseñado que nosotros reflejamos con Dios Padre la relación que hemos tenido con nuestro padre biológico. Es muy fuerte ese vínculo. Según haya sido la relación con nuestro padre biológico o de crianza, también está marcado la relación con Dios Padre. Y en analogía, la relación que tenemos con nuestra madre biológica o de crianza se ve reflejada en las figuras maternas, incluida, por supuesto, la de María Santísima. El propósito de esta charla, y por eso ahora que entremos en materia quiero dejarlo muy claro, el propósito no es que salgamos de aquí a juzgar a las mamás. Ahora sí entendí, claro, es que tú. No, el propósito aquí es que hagamos un ejercicio sincero, con humildad, de autoconocimiento como el que nos enseña Santa Catalina de Siena. Y le pido al Espíritu Santo, lo hacíamos al iniciar la oración, antes de la predicación, pero ahora, precioso Espíritu de Dios, yo te pido que tú nos asistas con tu luz, con tu amor, con tu presencia, para que nuestros oídos capten lo que tú quieres hablarnos, para que la voz que escuchemos sea la tuya y no la de nuestras heridas, la de nuestros reclamos, la de nuestros peros, la de nuestra falta de perdón. Ven, Espíritu Santo, te suplico. Y te suplico a ti, Madre Preciosa, que nos ayudes con la intercesión mientras hacemos esta reflexión sobre heridas maternas y cómo el Señor en su infinita misericordia nos da una mano inmensamente grande a través de la siempre llena de gracia. Vamos a revisar entonces generalidades de algunos de los conflictos internos que tienen origen en patrones familiares destructivos, ciclos que repetimos y que pasamos de una generación a otra, y que necesitamos identificarlos y sanarlos para que Cristo reine plenamente en nosotros. También la experiencia me ha enseñado que esa sanación tiene dos características cuando nos tomamos de la mano de María. Por un lado es más rápida y por otro es más firme. Ella nos ayuda a avanzar más rápido en nuestra sanación, pero también a conseguir una sanación mucho más sólida, más contundente. Tomar conciencia de esto es un regalo. Yo quiero que entendamos que quizás ahora que avancemos por las diferentes heridas, nos vamos a encontrar con que es una especie de espejo y tal vez esto sacuda el corazón. Pero ¿para qué Dios está permitiendo eso en esta noche? ¿Para qué el Señor nos ha traído a escuchar esta predicación? Porque el Señor te está diciendo, es en ti
en quien quiero parar esta cadena de errores que ha habido en la familia. Porque cuando mamá se equivocó, no se equivocó por nada. Esos errores vienen de su propia crianza. Esos errores tienen origen en la abuela y los de la abuela en la bisabuela. El hecho de que nosotros identifiquemos estas heridas y de que podamos hacer un proceso de sanación en Cristo, ayudados por la Virgen, es para parar la cadena, es para que Cristo reine verdaderamente en ti y en tu familia. Así que somos privilegiados. Él nos está llamando a una obra que rompe cadenas intergeneracionales, y esa es una obra grande y en la que no estamos solos. Entonces, hablemos de cómo se originan esas heridas maternas y vamos a trabajar 5 comportamientos que dan origen. El primero de ellos tiene que ver con abandono o alejamiento físico. Abandono o alejamiento físico. Y hablamos aquí de los casos en los que mamá se fue de la casa, no regresó, mamá murió, pero también hay otras condiciones, cuando mamá tiene que tener un tiempo muy largo fuera de casa por razones médicas o psicológicas. Hablamos de mamás con depresión profunda o crónica que vivieron un trauma severo, un abuso o una pérdida y que pueden tener reacciones que descontrolan un poco. Hay momentos en los que gritan con mucha fuerza y hay otros momentos en los que son absolutamente indiferentes a cosas importantes para los hijos, a situaciones que son significativas para la familia. Mamás con enfermedades físicas debilitantes que les impide estar en la crianza de los hijos, o mamás adictas a alcohol, a drogas, a medicamentos, cuyos comportamientos son inconsistentes, impredecibles y muchas veces pueden representar un riesgo para los hijos. Cuando nos encontramos con ese tipo de heridas, hay unas consecuencias que se imprimen en la forma de ser de los hijos. Básicamente, las consecuencias del abandono o el alejamiento físico trae una tendencia a tener relaciones superficiales o dependientes. Los hijos con esta herida intentan compensar por exceso o por defecto. Entonces, o manejan relaciones absolutamente superficiales porque hay un miedo a que me vuelvan a abandonar, o entran en relaciones absolutamente dependientes, de codependencia, donde lo que tenga que hacer con tal de que no me abandones. Con frecuencia tienen sentimientos de vacío, tristeza permanente, un miedo inmenso a ser rechazados o abandonados, inseguridad, baja autoestima y ansiedad por separación. Es la persona que ruega cuando el otro de la pareja, por ejemplo, se quiere ir, no me dejes, no me dejes, no me dejes, que hago lo que sea con tal de que no me dejes. Entran en procesos de ansiedad por separación o el solo hecho de que se aleje la persona. Ese comportamiento que se imprime, digamos, a la persona, también se refleja en la relación con la Virgen. ¿Qué pasa entonces cuando hay una herida de abandono o alejamiento físico? Son personas que tienen dificultad para confiar y vincularse con la Virgen. Conectar con cualquier figura materna realmente es muy difícil, y esto incluye, por supuesto, la maternidad de María, porque en el fondo tienen la idea de que realmente eso de madre espiritual, eso no existe. O sea, eso de mamá, no, o sea, no. Sí, es la madre de Cristo, pero mi mamá, no, eso no es conmigo. Y por tanto hay la sensación de que María es distante o inaccesible. Y pues claro, pues no hay forma de interesarse en ninguna devoción mariana, no hay posibilidad en ello. Hay otro comportamiento, vamos al segundo, que hace referencia a la ausencia emocional. Estamos hablando aquí, a diferencia del anterior, de lo que es el distanciamiento emocional. Antes hablábamos del distanciamiento físico, ¿ok? Y cuando hablamos de distanciamiento emocional, nos referimos a comportamientos como indiferencia frente a los afectos y las emociones que expresan los hijos. Hablamos entonces de que la madre no valida los sentimientos de los hijos. Parece ser que ni el sentimiento ni la emoción existiera. Entonces,
el hijo plantea una tristeza, una alegría, un miedo que puede ser real o imaginario, y con mucha frecuencia o hay indiferencia o aparecen expresiones que tienden a callar bruscamente esa manifestación de los hijos. Entonces, frases del tipo de, oiga, no exagere, no es para tanto, deje la bobada, más bien apúrese que no tengo tiempo, cállese o si no lo castigo. ¿Qué es lo que le pasa? No hay nada de eso, de lo que usted está diciendo. Más bien, vire para adelante y no piense más en eso. Una negación o un sencillamente cortar con los sentimientos de los hijos. Claro, esto imprime también consecuencias en la forma de ser. Habitualmente, las personas que crecen con esa herida tienen la sensación de que son invisibles. O sea, yo no le importo, yo no significo nada. Y eso genera soledad emocional y desconexión interna. Hay dificultad para identificar y expresar emociones, de manera que eso también se traduce después hacia la Virgen. ¿Por qué? Porque también la desconexión afectiva se da hacia ella. Hay una imagen, es decir, todo lo que se vivió con la madre se proyecta en la Virgen. Hay una sensación de que ella es una mujer fría, de que es una mujer distante, de que la oración que yo le hago realmente no va a ser escuchada, no me va a responder. Y eso genera dos cosas. Lo primero, una incredulidad de que la Virgen no se escucha. Y lo segundo, un bloqueo para recibir su amor maternal. Vámonos al tercer comportamiento. Sobreprotección o control excesivo. Esto se manifiesta cuando mamá decidió o decide, porque esto sigue inclusive en la edad adulta, puede mantenerse aún en la edad adulta, ¿ok? Mamá decide qué debe estudiar los hijos, con quién deben relacionarse, cómo vestirse, sin dejar espacio a su opinión. Hablamos aquí entonces de mamás que intervienen antes de que el hijo se equivoque y de que aprenda por sí mismo. Mamás que están siempre encima, generando ansiedad e inseguridad. Por ejemplo, piden que los hijos le envíen la ubicación en tiempo real desde que salen de la casa. Es solamente para estar pendiente de ti, es porque te amo, me preocupa, sí, pero todo el tiempo, en esto y en otras cosas están encima. Mamás que minimizan o ridiculizan cualquier esfuerzo de autonomía. Usted solo va a hacer eso, no, mijito, mijita, espere yo le ayudo, espere yo le hago, espere yo le traigo. Detrás de esa ayuda estamos invalidando a las personas y estamos invalidando a los hijos. Mamás que también pueden usar mecanismos de control como la culpa o el miedo, ¿no? Para que el hijo no se aleje. Si tú te vas, a mí me va a dar algo. Entonces, a través de estos mecanismos hay sobreprotección y control excesivo, que traen en los hijos estas consecuencias. Una autocrítica excesiva y un perfeccionismo nocivo al por mayor. Hay falta de autonomía, un temor inmenso al fracaso, una duda constante de sus propias capacidades, una dependencia emocional a personas, a circunstancias, a lugares, falta de iniciativa y ansiedad para tomar decisiones. Así que, mamás, cuando intentamos hacer más por ellos, sin dejarlos ser ellos, realmente los estamos afectando gravísimamente. Y este amor de continuidad en las madres quiere abrazar, abordar, hacer por ellos. Y no es lo más sabio, no es lo que conviene. Cuando esta herida no se ha sanado, se construyen relaciones de sumisión o de rebeldía y se tiene una altísima necesidad de aprobación. Permanentemente se está buscando aprobación. ¿Cómo se manifiesta en la relación con la Virgen? Pues, si alguien tiene una madre controladora, esto lleva a una resistencia inconsciente a entregarse a la Santísima Virgen, porque ronda la idea equivocada de que María es controladora. La idea equivocada de que María solamente funciona si yo tengo una sumisión total a ella y eso va a cortar mi libertad o mi identidad personal.
Por tanto, pues no hay riesgo de hacer entrega a la Virgen ni de consagración mariana, nada de eso le funciona a una persona con esta herida. Vamos al cuarto comportamiento. Críticas constantes o exigencias muy altas. Si hablamos de esta herida, digamos, ocurre cuando una madre impone estándares imposibles que el hijo nunca puede alcanzar. Cuando hay comentarios que critican, por ejemplo, la apariencia física. Es que usted sí tan flaca, usted sí tan feo, usted sí tan gorda, usted sí tan alto, parece una vara de premios, es que usted sí definitivamente no creció, llegó de último cuando repartieron la inteligencia, usted sí es que es igual y tiquitico al tío, o al primo, o al vecino, o a fulano, que es un referente de error en la familia, o por su comportamiento, o por su físico, o por sus problemas mentales, o por lo que fuere. En este caso, tenemos mamás que si el hijo llega con un 9 le dice, oye campeón, ¿por qué no sacaste el 10? Y es mi campeón, pero ¿por qué no sacaste el 10? Hablamos de mamás que también corrigen todo lo que el hijo hace. Nunca están conformes con cómo se hacen las cosas. Y este comportamiento de mamá, en el caso hacia las hijas lo aprenden, claramente lo trasladan a los hijos, pero quiero decirle que también a los esposos. Cantidad de esposos quejándose en las sesiones en las que hago acompañamiento porque los tratan de esta manera sus esposas. Hacen sentir que no merecen elogios. Si alguien alaba al hijo, esta madre incluso puede llegar a desacreditarlo y decir, eso fue suerte. Lo que pasa es que los otros realmente eran bien flojitos. Tampoco es que haya logrado mucho. Y eso fue todo lo que se pudo, usted puede más. Ese tipo de frases marcan el corazón por la crítica constante y la exigencia muy alta. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de esa crítica constante? Las personas desarrollan una voz interior que opera como un juez implacable para sí mismo y se repite con mucha frecuencia las frases que recibió de su madre en términos de desaprobación, de crítica. Hablamos aquí de personas que tienen actitudes negativas hacia sí mismo, entonces, y las proyectan, digamos, todo el tiempo en sentirse disminuidos, en sentir que son desaprobados. Esta es una herida que puede generar incluso vergüenza de sí mismo, miedo al error, baja tolerancia a la frustración y una comparación permanente con otros. Lo que visten, lo que compran, lo que usan, lo que tienen, todo. Una comparación con el otro permanentemente y un miedo inmenso de decepcionar a los demás. De vuelta, pues esto afecta la relación con la Santísima Virgen, porque una vez más esta persona siente siempre que está en deuda y es insuficiente y eso lo traslada a la Virgen María. Entonces, se imagina que ella es una madre exigente, que es imposible de complacer, porque en el interior hay una idea de que no es digno del amor de esa madre y un temor inmenso a que jamás va a poder agradarla. Vamos al último de los comportamientos que generan herida materna. Y tiene que ver con el maltrato o abuso, tanto físico como emocional, como verbal. Aquí nos hacemos una lista de comportamientos que incluyen, por ejemplo, violencia directa o indirecta hacia los hijos, con gritos, con insultos. Usted es un inútil, usted es un estúpido, usted es una molestia, usted es un fastidio, en fin. Pero incluye, por supuesto, también golpes o castigos severos, bofetadas, empujones, reacciones desproporcionadas, encierros, o ridiculizar al hijo en público, ¿no?, frente a otras personas para humillarlo o hacer bromas crueles. Hay también amenazas emocionales en ese maltrato o abuso. Si no haces esto, me voy a ir. Si vas o tú con todo lo que haces me vas a matar de un disgusto, es decir, tú eres el culpable, todo lo que a mí me pasa de aquí es consecuencia tuya. También aquí se incluye el uso del miedo para controlar, de manera que se crea un ambiente constante de tensión, donde los hijos no saben cuál va a ser la reacción de la mamá, pero es que si le digo qué va a pasar, si hablo con ella cómo va a ser, de qué genio amaneció hoy, será, y le pregunta el uno al otro, oiga, ¿usted cómo vio a mi mamá hoy?
porque no se sabe si se le puede o no hablar ese día. Y esa tensión que genera en el hogar marca el corazón de los hijos también con una herida materna. ¿Qué sucede entonces con estas personas? Pues hay un dolor profundo que se transforma en rabia contenida, una sensación de indignidad, de relaciones conflictivas o violentas, una incapacidad para poner límites y una repetición del modelo abusivo y un aislamiento emocional. ¿Cómo se traduce esto en la Virgen? Mire, la relación con la Virgen queda tan lastimada, la figura materna tan lastimada, que no solamente, digamos, hay una relación hacia un rechazo hacia la Virgen, sino a toda figura materna, a toda figura femenina de autoridad. Y esto impide, por supuesto, acercarse a una relación de confianza, a una relación de crecimiento, de intimidad, de una vida rica, de una vida interior enriquecida, porque hay dos ideas sobre todo que se anclan en la mente de estas personas. La primera es una desconfianza grande hacia toda figura femenina materna. Y la segunda idea es que todo lo materno implica dolor o implica miedo. Siempre que usted se acerca al concepto materno va a encontrar o dolor o ahí hay miedo. Esas son como las ideas. Cuando uno se encuentra con esto, pues uno dice, bueno, las heridas, claro, no hacen imposible la relación con la Virgen, pero sí digamos, de alguna manera la entorpecen o pueden hacerla dolorosa, que las heridas sean más dolorosas porque estamos sin el auxilio de ella para asistirnos. Y aquí es importante tener presente que la madre es la primera figura de apego. El comportamiento de mamá nos impacta para bien o para mal. Pero si nos ha impactado para mal, perdernos del cariño, de la ayuda, de la ternura, de la relación maternal de María es permitir que el daño sea más grande aún. Vamos a hacer entonces un pequeño repaso porque sé que ha sido bastante información. Entonces quiero que mencionemos las heridas y la consecuencia de la relación con la Virgen, ¿ok? La primera, ¿recuerdan ustedes? Abandono o alejamiento físico. ¿Qué nos genera? Dificultad para confiar y conectar con cualquier figura materna. La segunda, ausencia emocional, muy bien. Dificulta creer que María me escucha y un bloqueo para sentir su amor, su protección y su consuelo. La tercera, sobreprotección y control excesivo, que genera resistencia inconsciente para entregarse a la Santísima Virgen, temiendo perder libertad o identidad personal. La cuarta, con críticas constantes o exigencias muy altas que trasladan a la Virgen la imagen de una madre exigente, por lo que es imposible complacerla. Nunca voy a llegar a cumplir los estándares que ella pide. Y la última, maltrato o abuso físico, emocional o verbal, que genera miedo o rechazo a toda figura materna, incluida, por supuesto, la Santísima Virgen. Cuando uno hace este listado, pues uno termina como con el corazón arrugado. Uno dice es que son muchas cosas muy dolorosas y por las expresiones que yo veo desde acá, pues me doy cuenta que más de uno dice, esta ocurrió, esta, aquí hay otro chulito, aquí hay otro también, ¿ok? Pero hablemos entonces de las claves para transformar esas heridas, porque de eso hablaba el título de nuestra charla. Y quiero proponerles 3 claves. Vámonos con la primera. Es imposible hacer sanación de una herida si uno no la reconoce. Entonces, la primera clave tiene que ver con nuestra amada Catalina de Siena y se llama autoconocimiento, conocimiento de la celda interior. Y ese conocimiento, mis hermanos, siempre debe ser a la luz del Espíritu Santo, porque me voy conociendo a mí mismo, pero voy conociendo también a Dios, para no entrar ni en desesperación ni en cinismo. Muchas gracias, exacto.
¿Qué necesitamos entonces? Pues reconocer la herida materna e identificar los patrones heredados y cómo afectan nuestra vida en este momento. Aquí es clave identificar cómo la percepción de la maternidad está afectando nuestra espiritualidad, particularmente en la relación con la Virgen. ¿Qué preguntas entonces nos podemos hacer en esta primera clave? Usted tiene críticas constantemente, autocríticas, es decir, tenemos una autoimagen dañada o le cuesta reconocer que usted es valioso o valiosa. ¿Siente que no es suficiente? No importa lo que haga, usted siempre queda con la sensación de que no alcancé a llenar expectativas. Dificultad para confiar o vincularse, relacionarse con otras personas. Por ejemplo, un miedo tremendo a ser abandonado o miedo a ser traicionado. El sabotear relaciones por miedo a ser herido. Mira, la cantidad de personas que me encuentro con un anhelo inmenso de pareja, de encontrar un novio con el cual hacer un camino de preparación hacia un matrimonio, o al revés, chicas que están buscando ella un novio o él una novia para buscar un camino de matrimonio, pero apenas el compromiso va empezando. ¿Cuál compromiso? El coqueteo, el flirteo, el acercamiento, esto va tomando como forma de seriedad, cortan. O ya siendo novios y empieza esto a tomar como forma de que hay que formalizar, de que hay que casarnos, de que ya hay que dar el siguiente paso, cortan. Y es el miedo profundo al abandono. También si se busca una aprobación constante y afecto en exceso. Todos buscamos afecto, a todos nos gustan las expresiones de cariño, el abrazo, pero cuando dependes de eso y tu día depende de si me dieron o no me dieron aprobación, si me mostraron o no el cariño, si me exaltaron o no me exaltaron, cuando mis días, mi genio, mi ánimo, mi alegría depende de eso, necesito revisar si en mis heridas emocionales aplica la herida materna. Hablamos también en esto de relaciones complicadas con mamá, porque hay resentimiento o una dependencia emocional tremenda hacia ella o una distancia que mantiene una relación muy fría. Cuando nos cuesta ponerle límites a mamá, cuando nos cuesta decirle no, no es así, no es en ese tiempo, sí, pero no es de ese modo, mamá, sí, pero no es en esa cantidad que usted está diciendo, de lo que sea, dinero, tiempo, recursos, de lo que fuere. Cuando no podemos ponerle límites a mamá, hay una herida materna, póngale la firma. Cuando hay culpa por alejarse de ella o por tener un punto de vista distinto al que ella plantea. No, es que yo no quiero contradecirla, es que no quiero decirle, es que no, pero no sé por qué. Tengo la razón y sé que tengo la razón, pero no quiero. O cuando tenemos patrones repetitivos, ¿verdad? Porque reproducimos la forma en que ella maneja su relación amorosa, cómo se relaciona con papá, o con los hijos, o usted termina diciéndose las cosas que su mamá muchas veces ha expresado. Usted tiene un autodiálogo que más o menos es como conversar con su mamá, pero adentro, ¿ok? Hablamos también de que conscientemente evitas parecerte a ella, pero terminas repitiendo sus conductas. Y los hermanos dicen, usted sí es que es idéntica a mi mamá. Y algo se rebota dentro porque uno no quiere parecerse a la mamá, pero los demás lo ven. Hablamos también de emociones no resueltas. Una tristeza que parece que no tiene explicación, un vacío, una confusión al pensar en la infancia o al pensar en la mamá. De hecho, me doy cuenta, como les comento, en los procesos de coaching y de consejería, que inclusive al hablar de mamá cambia el tono de voz de las personas. Reacciones en forma desproporcionada frente a figuras de autoridad femenina. Hay personas que entran en un choque sin que haya pelea, cuando se trata de una figura de autoridad femenina al frente. Se bloquean por completo
o entran en furia de una vez, es decir, uno lo siente, uno se da cuenta del movimiento en la quijada que tiene, y se bloquean auditivamente para entender lo que la persona le está diciendo. Adentro realmente empiezan es una pelea con su mamá. Estas preguntas nos ayudarían a hacer el reconocimiento, que es la primera clave. La segunda de las claves que quiero que revisemos es construir una relación maternal con María desde una nueva perspectiva, y aquí llega el alivio al corazón, porque hasta ahora hemos tenido una lista de muchos de esos comportamientos dolorosos, pero ahora vamos entonces a revisar cómo María es un ejemplo hermosísimo de maternidad que opera de manera correcta frente a las situaciones que yo viví y que pudieron haber traído a mi vida heridas maternas. ¿Cuál es la primera de esas heridas que vimos? ¿La recuerdan? Muy bien, abandono o alejamiento físico. Y yo quiero decirles que cuando uno revisa en la Biblia, tal vez pocas citas, o bueno, entre tantas que hay, esta me llega al corazón de una manera muy especial. Juan 19, del 26 al 27. Juan 19, del 26 al 27, cuando estamos hablando de la herida de abandono o alejamiento físico. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. En la cruz Jesús nos entrega a María, una madre que no abandona. Miren ustedes que el texto bíblico dice que la actitud que se manifiesta aquí es la del discípulo. Dice así: desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué? Porque no se trata de una idea figurada, es decir, realmente Jesús nos entregó a María como madre. Es una verdad. Distinto es que nuestra falta de conocimiento de la doctrina católica sobre la Virgen o nuestras heridas maternas no lo acepten. Pero es una realidad que ella es madre que no abandona, y ella en silencio acepta, y el que sí tiene que hacer un cambio es ese discípulo. Y la recibe en su casa. Y yo me pregunto, ¿y tú la has recibido en casa? ¿Tú la has recibido en el corazón? ¿Tú le has dado oportunidad de que ella venga con su amor maternal a sanar, a llenar el vacío y el dolor del abandono que sufriste? ¿Del alejamiento que tuviste de tu madre? Miren esto, que Juan, que es el discípulo amado, como lo entendemos en este evangelio, la lleve a su casa, implica que se cambió la identidad de Juan. Juan no es ahora solamente Juan. Juan es además el hijo de María, y eso es una realidad porque ella vive con él. Eso cambia la identidad. ¿Qué tanto ha cambiado tu identidad el hecho de que acojas verdaderamente a María, o te estás perdiendo de ello? Es una frase muy poderosa, muy poderosa la que Cristo nos da aquí. Frente a la segunda de las heridas de la ausencia emocional, quiero invitarlos a que meditemos Lucas 1, de 39 al 40. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Isabel estaba esperando a Juan el Bautista. Se estima que María debía tener unos 3 meses para haber ido a visitar a Isabel. Desde Nazaret, en el norte de Israel, hasta Ain Karem, el pueblo en el que se cree que vivía Isabel, hay aproximadamente 150 kilómetros. Esto era a pie. María seguramente viajó acompañada, es muy posible que José la hubiera acompañado, pero esto habla de caminar en 6 días, para no alargar más el camino, 25 kilómetros todos los días. Yo me senté a hacer las cuentas para que nos demos una idea. Eso es salir de la plaza de Usaquén para llegar a la plaza de Chía todos los días. Y está embarazada.
y es la madre del Altísimo. Pero María no tiene ausencia emocional. María es cercana, y cercana no solamente para llegar a ayudar, para traer alegría, esa alegría que tanto nos falta. Porque miren ustedes que el Magnificat que ella pronuncia en casa de Isabel es todo un himno de bendición, de alabanza a Dios. Una proclamación de su alma, de lo más profundo, por la obra de Dios. Esa es María acompañando en la ausencia emocional. Además, María cumple lo que plantea después el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. San Pablo dice lo siguiente: Él, refiriéndose a Cristo, nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. María va a traer del consuelo que ha recibido de Cristo. María sabe consolar, porque María estuvo al pie de la cruz. María sabe lo que es enfrentar el dolor. Y a mí me encanta que en esas dos heridas, la ausencia física y la emocional, las advocaciones marianas siguen manifestando la proximidad de la Virgen. No voy a entrar en todo el detalle, pero quiero leerles parte de lo que María de Guadalupe, la bellísima morenita, le dijo a San Juan Diego. Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Juanito, y Juanito tenía 57 años. En eso sí se parece la Virgen a nuestras mamás, que a los 60 todavía hablan del niño, y el niño tiene 60 años, ¿ok? Ella le dice Juanito. Ten entendido, hijo mío, el más pequeño, miren ustedes con qué ternura le habla, que no es tan importante lo que te asusta y aflige. Él estaba muy preocupado por la enfermedad de su tío, Juan Bernardino, que digamos era el pariente más cercano y que quería. No se entristezca tu corazón ni te llenes de angustia. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso no soy tu ayuda y protección? Las advocaciones nos siguen hablando de su presencia, de su cercanía. Por eso la importancia de abrir la casa del corazón para recibirla como lo hizo el discípulo amado. Frente a la tercera herida, sobre protección o control excesivo, pues el pasaje que más nos habla de María es el de las bodas de Caná. Juan 2, versículo 19. Si es Lucas 2:19 y no es la boda de Caná. Esta es la siguiente herida. Repito, en la tercera herida, sobre protección o control excesivo, el versículo que quiero invitarles a meditar es Lucas 2:19, que dice lo siguiente: María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María no entendía todo. A María le pasaba como a nosotros, cosas que no entendía, pero las meditaba en el corazón, y esto nos enseña dos actitudes. Uno, una actitud receptiva. ¿Qué significa esto? Que María estaba atenta a entender las mociones del Espíritu Santo. Su actitud era de, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Cómo me hablas a través de esta circunstancia? ¿Cómo me hablas a través de este gesto que he visto en esta persona? ¿Cómo me hablas a través de la naturaleza? María leía lo que le rodeaba. Por eso hablamos de una actitud que recibe los signos, el lenguaje que Dios tiene para con nosotros. Pero la otra actitud que ella nos enseña aquí es de una receptividad activa. Entonces, la primera es una actitud receptiva porque está entendiendo, captando y va armando toda la imagen de lo que Dios le muestra con las diferentes mociones del Espíritu y la lectura que ella hace de los hechos. Pero también tiene una receptividad activa que implica una vigilancia esperanzada de lo que Dios va a hacer. María oraba, meditaba y esperaba la obra de Dios. Y nos enseña sobre eso a no tener
ni control excesivo, ni sobreprotección sobre nuestros hijos, ni sobre las cosas nuestras. Nos desesperamos porque Dios no nos responde, porque no nos llega el trabajo, porque no nos llega la novia, no nos llega el novio, porque no cambia el esposo, no cambia el hijo, porque el jefe no cambia. Nos desesperamos por tantas cosas, pero no leemos lo que Dios nos está diciendo en esas circunstancias, ni tenemos una oración esperanzada, confiada de que Él va a obrar. El soltar, el control excesivo y esa sobreprotección nos lo enseña María a través de conservar las cosas y meditarlas en el corazón. Vamos entonces, también, sí, opera aquí Juan 2:3, por eso era que tenía esta idea, ¿no? Cuando ella en las bodas de Caná dice, se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. María respeta la decisión de Jesús y acoge lo que Él diga. Y es algo muy importante aquí, es que cuando habla a los sirvientes, la frase de ella es, hagan todo lo que Él les diga, cristocéntrica y con una función misionera. Vamos a la cuarta herida, críticas constantes o exigencias muy altas. Y aquí les invito a reflexionar y a meditar Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice así, todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿De quiénes hablamos aquí? Pues de los discípulos, de los apóstoles, los mismos que habían pasado un poco más de 40 días, habían traicionado a Cristo. Si alguien podía estar aquí lanzando críticas permanentes, era María. Pero ella estaba en oración. María es incondicional. Nunca rechaza, manipula o daña. Su rol es de mediadora, de acogedora, como en este versículo, donde ora con los discípulos. Y yo quiero decirles que ella no nos aleja de la cruz, pero sí entiende perfectamente cuando somos criticados injustamente. Quiero leer esta frase que le da a Sor Lucía, en ese momento Lucía, uno de los pastorcitos en Fátima. No, hija, porque le ha anunciado que se lleva a Francisco y a Jacinta, y le dice Lucía, me quedo aquí solita, pregunté con dolor, dice Lucía. Y la Virgen le contesta, no, hija, ¿y tú sufres mucho por eso? A mí me da una ternura que ella pregunte de esa manera, ¿te duele mucho? No te desanimes, nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Y Sor Lucía, por supuesto que sufrió burlas y humillaciones públicas por parte de vecinos y autoridades que las tildaban de mentirosa y presiones del clero y de su familia para que se retractara de lo que había pasado. Así que el sufrimiento por críticas, María lo conoce y lo acompaña. Frente a la última herida, el maltrato o abuso físico, yo quiero invitarles a reflexionar en Lucas 2, 34, 35. Y a ti misma, una espada te atravesará el corazón. María conoce el dolor profundo. Es la madre que comprende el sufrimiento humano y permanece con el que sufre. Su amor no daña, sino que cura y abraza. Nadie puede acompañar mejor un dolor que aquel que ha pasado por él. Y María sí que vivió lo que es maltrato y abuso físico, emocional y verbal, acompañando a Cristo en la cruz. Miren, es tan así que por eso nos acercamos a María, inclusive desde la primera oración que tiene la iglesia, ¿no? Bajo tú, exactamente. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es decir, desde muy temprano la iglesia entendió que en María encontrábamos respuestas para acercarnos más a Cristo. Por eso yo quiero hacer la recomendación de la oración que Santa Teresa de Calcuta hacía a la Virgen. Es muy sencilla, casi una jaculatoria. María, por favor, sé una madre para mí ahora.
Dijimos que teníamos 3 claves. La primera, reconocer la herida. La segunda, construir una relación maternal con María desde otra perspectiva en la que nos ayudan los textos bíblicos. Y la última implica avanzar en 3 puntos. La primera, esa tercera clave tiene 3 puntos. El primero, ¿vas a perdonar o vas a seguir con toda esa basura en el corazón? Y esa es una decisión. La segunda, cuando el resentimiento sale de nosotros, ese espacio, ¿con qué lo vas a llenar? La sugerencia aquí es que lo llenes de una relación cercana con la Virgen. Y la tercera es, con la herida ya sanada, no olvidada. Recuerden que las heridas se glorifican, no se olvidan. Y las heridas glorificadas, sanadas en Cristo, le dan la gloria a Cristo. Así que vas a perdonar o vas a seguir cargando la basura y la vas a pasar a la siguiente generación. ¿De qué vas a llenar tu corazón cuando el Señor sane esa herida? Y el tercer punto es, ¿y qué vas a hacer para que esa herida ahora le dé la gloria a Cristo y ayude a otros? El perdón sin duda es el camino. Yo quiero recomendar, pues lo sabemos por Mateo, me refiero al Evangelio de Mateo. Sí, aquí está, ya te vi, Mateo. Ok, donde Jesús nos recomienda perdonar 70 veces 7. Y uno dice, sí, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago? Es que no me sale, no me nace, no me fluye. Mira, yo traigo aquí memoria de la enseñanza de Fray Nelson Medina. Señor, cumple tu voluntad en... y continúan con el nombre de la persona. Pero quiero añadir otro tema. Cuando en la misa hay la consagración, cuando se está haciendo la preparación de las especias en el altar, ese es el momento de colocar, cuando se hace las ofrendas allí, cuando se colocan las ofrendas, ese es el momento de colocar también en el altar todo dolor que tú tengas. Por eso es que ese es el momento en el que se recoge también la ofrenda en la misa. Pero no es únicamente para recoger la ofrenda económica. Sobre el altar puedes colocar el dolor que tú tengas. No importa la profundidad, la dureza, el tiempo, lo antiguo de ese dolor. Cuando lo colocas allí, el sacerdote, en el momento de la doxología, que es cuando dice por Cristo, con Él y en Él, presenta ante el Padre el cuerpo y la sangre de Cristo, y Cristo presenta allí todo lo que colocamos en el altar. Misa tras misa, coloca tu dolor en el altar. Yo te puedo asegurar con la más férrea convicción que Cristo va a sanar tu corazón. Y si en esto tú involucras a María, para ti va a ser más fácil colocar ese dolor, soltar esa ancla, soltar la basura que estás cargando, dejarla en el altar, que Cristo se encarga de ello. No hay herida que Cristo no pueda sanar. No hay herida que el amor de María no pueda acompañar. Y por eso es el perdón. ¿Qué vas a hacer con lo que ella te entrega si le recibes a ella? ¿Y qué vas a hacer después para glorificar con tu herida ya sanada el nombre de Cristo y servirle a Él y a otros? Ese es el ciclo completo. Ese es el ciclo para poder cerrar lo que nos decía San Luis María Griñón de Montfort. Por medio de la Santísima Virgen María vino Cristo al mundo y también por medio de ella debe reinar. Este es el ciclo que hemos seguido hoy. Entender las heridas. Saber que en la Escritura y en las advocaciones marianas encontramos respuesta para poder decir esto que yo siento, esto que duele, esto que me bloquea, esto que cargo como una lápida a mi espalda, realmente puede ser sanado en María. Sí se pueden romper esas ataduras, pero mi amado hermano, se necesita perdón, recibir el amor de María, recibir la sanación de Cristo y que esas heridas le den la gloria a Él. Quiero invitarlos entonces para que cerremos con una oración.
Ese llanto estoy seguro que es de conmoción por el amor de María. Bienvenido, bienvenido siempre a esta asamblea, bebé. Quiero pedirles que cierren los ojos donde están. Quiero pedirles que coloquen su mano en el corazón y que traigan a su mente la imagen de María que les es más familiar. Puede ser una advocación mariana, puede ser una imagen de María que había en casa. Tranquila, mamá. Atiende a tu bebé. Tranquila. Eso es ser mamá. Y nosotros lloramos y no buscamos a mamá María. Este es un ejemplo. El Señor nos está hablando con tu bebé. Gracias. Cierra los ojos. Y trae a la mente esa imagen de María. Y repite en silencio esta oración que he querido traer para cerrar. Santísima Virgen María, Madre amorosa y celestial, acompáñame ahora y hazme sentir tu compasión y bondad. Ruega por mí a tu divino Hijo, para que experimente calma, tranquilidad y paz en todas mis emociones. Ayúdame a crecer en la fe y el amor. Protégeme de todo lo que desagrada a Dios y concédeme serenidad de mente, cuerpo y espíritu. Pongo mi confianza en ti, querida Madre Santísima, y ruego que las bendiciones de la misericordia, la gracia y la bondad de Dios traigan conversión y verdadera felicidad a mi vida, ahora y siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.